todas tienen en común que se originan por una misma ruta metabólica a partir del aminoácido tirosina, ¿no? Ahora, las catecolaminas se producen en las glándulas suprarrenales, cierto, ¿no? Y ejercen una acción hormonal, pero también están en las terminaciones nerviosas y son también considerados como neurotransmisores. Ahora bien, estos neurotransmisores, ¿no?, tienen todo un sistema que es necesario en este momento recordar a efectos de ver también los mecanismos de acción que tienen los fármacos. Una vez que se produce la adrenalina por la ruta metabólica que hemos mencionado, desde la tirosina, estos se almacenan en vesículas sinápticas. Si estamos hablando a nivel del sistema simpático, entonces en las terminaciones tenemos acúmulo de noradrenalina. Ahora, cuando los potenciales de acción llegan al botón terminal, por acción de esto se abren los canales de calcio y el calcio permite que entonces la vesícula que contiene el neurotransmisor, en este caso noradrenalina, se libere, se fusione primero y luego se libere. Una vez liberados van a actuar a través de los receptores adrenérgicos, ¿no? Entonces va a ser. Esto va atravesando la hendidura sináptica. Y tenemos luego entonces los efectos a nivel de las células postsinápticas. Pero el neurotransmisor, y estamos tomando en cuenta la noradrenalina aquí, va a ser retirado de la hendidura sináptica para finalizar su neurotransmisión. Un primer mecanismo y que es importante es la recaptación. Eso es un poco a diferencia de la acetilcolina, que el principal mecanismo es la degradación a través de la acetilcolina esterasa. En caso de las catecolaminas y en específico la noradrenalina, la principal forma en cual el neurotransmisor deja de tener efecto es a través de la recaptación. Es recaptado y luego ingresa al botón sináptico y luego es que se llama desactivado mediante una enzima conocida como la MAO, la monoaminooxidasa, que está presente sobre todo a nivel de la neurona presináptica en el botón. Pero también hay otra enzima que las degrada, es la catecol ortometiltransferasa, aquella más bien se encuentra afuera. No es que estrictamente sea que esté así, ¿no? Pero básicamente tiene ese patrón. La MAO inhibe o metaboliza las catecolaminas, sobre todo en las hendiduras sinápticas y también dentro de la célula. Mientras que la catecol ortometiltransferasa las metaboliza a nivel de la hendidura y a nivel de la sangre inclusive, y de manera particular también en el hígado. Entonces es más extracelular. Como quiera, las dos dan por finalización la actividad del neurotransmisor, la catecolamina, destruyendo este neurotransmisor, ¿no? Ahora bien, por otro lado, el sistema simpático tiene varias acciones sobre el organismo que están mediados a través de sus receptores adrenérgicos. Estos efectos ya los habíamos visto en fisiología, pero ahora vamos a mencionar nuevamente porque esta clasificación de acciones no es fisiológica, sino también es farmacológica. E interesa eso entonces, conocer bien este tipo de clasificación porque nos permite ver la acción y los efectos que tienen todas las catecolaminas, inclusive los fármacos que actúan como antagonistas de las catecolaminas, ¿no? Son 7 grupos que hay que considerar, ¿no? Están los efectos o acciones excitadoras periféricas mediados por los receptores alfa-1. Se encuentran en algunos tipos de músculo liso, vasos sanguíneos de riñón, piel, mucosas
en el músculo radial del iris y esfínteres, ¿no? Y en algunas glándulas como las salivales y sudoríparas, que ya sí anteriormente conocemos que son controlados por el sistema parasimpático, pero también tienen receptores alfa 1 y entonces el sistema simpático tiene acciones a través de estos receptores alfa 1 en la secreción salival y sudoríparas. Luego están las acciones inhibitoras periféricas sobre algunos tipos de músculo liso, ¿no? Como por ejemplo la pared intestinal, alveolar, músculo liso, vasos sanguíneos que riegan músculo estriado y de manera también especial músculo detrusor. Miren, esto está mediado por los receptores beta 12, donde estén, por ejemplo, sin vasos, musculatura lisa de los vasos, sobre todo desplácnicos, allí ese nivel van a producir, ¿no? Es músculo estriado, no desplácnicos. Van a producir vasodilatación, entonces hay mayor sangre que va a circular a ese lugar, por la vasodilatación. Mientras que alfa 2, más bien está en músculo liso, de vasos sanguíneos que irrigan mi riñón, piel, mucosas, ¿no? Y ahí más bien va a ser vasoconstricción. Tiene acciones excitadoras mediadas por los receptores beta 1, que se encuentran básicamente en dos órganos. El corazón, que siempre los mencionamos, y ahí tiene un efecto de cronotropismo, dromotropismo, vanotropismo, hipnotropismo, lucitropismo positivo. A través de este receptor beta 1 tiene estos efectos a nivel del músculo cardíaco y por lo tanto la actividad cardíaca. Tienen acciones metabólicas mediadas por los receptores beta 2. Aumenta la tasa de glucogenólisis en el hígado y en el músculo, disponiendo de mayor cantidad de glucosa. Aumenta también la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo. Tienen acciones endocrinas que modulan la secreción, por ejemplo, de insulina, renina y de hormonas hipoficiales. Entre los que modulen la secreción de insulina está el receptor alfa 2 que disminuye la secreción de insulina y el beta 2 que lo aumenta. En caso de la renina, su secreción disminuye por efectos o por mediación de receptores alfa 1 y aumenta por mediación del receptor beta 1. Las hormonas hipoficiarias, a nivel de las hormonas hipoficiarias, el receptor beta 1 aumenta la liberación de hormona antidiurética. Acciones sobre el sistema nervioso central. Estimulan la respiración, aumenta el estado de vigilia y actividad psicomotora, disminuye el apetito, etc. Entonces son drogas estimulantes. Y esto hacen a través de la activación del sistema de locus coeruleus, por ejemplo, para la conductancia viral, para una conducta vigilante. El sistema noradrenérgico tegmental ventral, que regula la liberación de vasopresina, oxitocina, secreción de hormonas adenohipoficiarias, y junto con la adrenalina y la serotonina, interfieren o dan lugar al control de la ingesta de alimentos y la temperatura corporal. Entonces se tienen estos efectos, ¿no? Todos los que estamos mencionando es a través de receptores que se encuentran en la membrana postsináptica de la intrasináptica, ¿no? Entonces ahí nosotros no hacemos ninguna aclaración. En buena cuenta, los receptores están acá. Esta es la célula presináptica, la membrana presináptica se libera. Esta es la segunda neurona, su membrana, la hendidura, y aquí están los receptores, que serían postsinápticos. Ahora bien, el grupo que vamos a señalar son efectos que se derivan no de receptores postsinápticos que están en este nivel, sino presinápticos que se encuentran aquí. Y esa es, digamos, la gran colaboración que se ha dado últimamente con respecto a cómo actúa. A nivel presináptico y a nivel del sistema nervioso central, se encuentran receptores tanto alfa 2 presinápticos como beta 2 presinápticos. Los receptores alfa 2 presinápticos
cuando son estimulados por la noradrenalina, inhiben la liberación de la noradrenalina. Esto en un efecto, digamos, de retroceso, para que no haya un exceso de liberación de la noradrenalina, ¿no? Como un Y feedback, doctor. un feedback, pero sería un feedback negativo. Claro. Luego tenemos los receptores presinápticos beta 2, que más bien aumentan la liberación de la noradrenalina por parte de la neurona presináptica. Entonces hablamos de un feedback positivo. Ajá, sí. Listo. Muy bien. Esos conceptos hay que tenerlos en cuenta para efectos de lo que vamos a ahora desarrollar. Disculpe, doctor. Ha dejado de compartir. ¿Aló? Ha dejado de compartir. Wow. Ya, ¿ahora ven la pantalla? Sí, ahora sí, doctor. Listo, bien. Bien, entonces miren, esos conceptos que hemos mencionado, claro, eso uno los repasa de la fisiología. Hay que tenerlos en cuenta ahora para efectos del estudio de los fármacos. Como hicimos con el sistema colinérgico, hay fármacos que son agonistas y hay fármacos que son antagonistas. Nos vamos primero con los agonistas, ¿no? Agonistas adrenérgicos. Los clasificamos dependiendo de la forma en que actúan. Hay agonistas de acción directa, hay agonistas de acción indirecta y hay agonistas de acción mixta, o sea que actúan de las dos formas, ¿no? Los de acción directa podemos clasificarlos en fármacos de acción selectiva y de acción no selectiva. Selectiva porque actúan a través de un determinado receptor, son específicos para un receptor. Puede ser alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, etc. Pero solo actúa sobre ellos, sobre uno de ellos, ¿no? Pero puede ser también que sea no selectivo. Entonces, por ejemplo, como la oximetazolina que actúa tanto en receptores alfa 1 o alfa 2. El isoprotenerol, que es un agonista inespecífico beta, porque actúa tanto para beta 1 como con beta 2. La epinefrina, sí, más bien, y como la noradrenalina, que ellos actúan sobre varios tipos de receptor alfa y beta. No, claro que también cada uno tiene su perfil. Por ejemplo, epinefrina tiene actividad sobre alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, mientras que la norepinefrina, alfa 1, alfa 2, beta 1. ¿No? Entonces, tienen también su forma de ver. Pero estos son no selectivos, mientras que los que actúan sobre un solo tipo de receptor son selectivos. Pero ahora, bien, es necesario mencionar, esto es relativo. No significa que la fenilefrina solo tenga efectos alfa 1. Quién sabe, al aumentar la dosis puede aparecer los efectos de alfa 2. Y lo mismo puede suceder con los otros fármacos. Entonces, no es que sea cerrado exclusivo. Las afinidades que le da selectividad a estos fármacos por los receptores es relativa. Por el otro lado tenemos los de fármacos de acción indirecta. Actúan, digamos, a través de otro mediador. Entre ellos están los fármacos que inducen la liberación de adrenalina, dopamina, por ejemplo. Es el caso de la anfetamina, ¿no? Y la tiramina. La tiramina, claro, no es un fármaco, ¿no? Pero es un mediador. La anfetamina es una droga. Induce la liberación de noradrenalina, dopamina, serotonina, por ejemplo. Están los fármacos que inhiben la recaptación. Aquí ponemos como ejemplo a la cocaína. Inhibe la recaptación del fármaco y por lo tanto el fármaco queda en la hendidura y tiene mayor tiempo para su efecto, ¿no? Están los inhibidores de la metabolización. Están los inhibidores de la MAO, como la seleginina, que ya la conocemos. Los inhibidores de la COM, como la entacapona, que también la conocemos.
Y están también los inhibidores de la recaptación, que vendría a ser inespecíficos, ¿no? Está la cocaína. Claro, la cocaína como una sustancia que nos interesa desde el punto de vista toxicológico, ¿no? Y lo de acción mixta, que no solamente actúan a través de receptores, sino que inducen la liberación de otro mediador. Entonces pueden hacer ese tipo de efectos, como la efedrina, por ejemplo. Bien, entonces tenemos fármacos simpático-miméticos. Tenemos los simpático-miméticos de acción directa, que ejercen su actividad de manera directa sobre los receptores. Y pueden mostrar, como mencionamos, selectividad. Algunos por el alfa, otros por el beta. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, ¿no? Los de acción indirecta lo que hacen es aumentar la disponibilidad de noradrenalina o adrenalina, dependiendo, ¿no?, de cuál sea el lugar. Ponen a consideración. Por lo tanto, eso va a actuar, ¿no? Ahora bien, los objetivos se logran de estos fármacos indirectos al liberar o desplazar la noradrenalina de las terminaciones simpáticas, al bloquear el transporte de la noradrenalina al interior de los neuronas, por ejemplo, el caso de la cocaína, que impide o no deja que ingresen los fármacos, ¿no?, inhibidores de la recaptación. Después está el bloqueo de las enzimas metabólicas, la MAO, la COM, que son las que metabolizan. Si estas son inhibidas, entonces hay mayor permanencia de las catecolaminas. Y de acción mixta, que son aquellos que de manera indirecta liberan noradrenalina y en forma directa activan los receptores como efedrina, dopamina. Empezando con los fármacos agonistas simpáticos. Estamos los simpático-miméticos. Tenemos acá dos grupos, ¿no? Los fármacos inespecíficos y están los específicos, que ya nos habíamos mencionado. El concepto es el mismo. Son específicos porque, por ejemplo, solo actúan a nivel del receptor alfa 1 o alfa 2. Alfa 1, metoxamina, fenilefrina, etilefrina, sirazolina, ¿no? Algo que se llama específico para alfa 2, clonidina, guanabens, guanfacina. Están los inespecíficos, que pueden actuar sobre varios tipos de receptores. Están los inespecíficos. Beta, por ejemplo, 1 es la isoprenalina, pero puede haber beta 1 como la dobutamina, natrioldoximazol, ¿no? Lo mismo que la amoxicilina beta 2. Entonces, miren, este tipo de clasificación es válida tanto para los agonistas alfa como los agonistas beta. Los agonistas alfa-beta pueden actuar por receptores, ¿no? En este caso, por ejemplo, beta 1, beta 2, sus efectos son mucho más amplios que los selectivos. Y una miradita a la adrenalina. Estamos hablando desde el punto de vista farmacológico, ¿no es cierto? La adrenalina, pues, se conoce así o también como epinefrina. Tiene un tercer nombre. ¿Cómo se llama la epinefrina? Tiene otro nombre. Pero bueno, son los más que conocemos, ¿no? Comercialmente o farmacológicamente están ampollas de 1 miligramo por mililitro, pero hay que considerar que la proporción en estos fármacos es de 1 en 1000. Sobre todo cuando se hacen a veces en preparaciones externas, porque las que vienen en ampollas ya en realidad tampoco están disueltas, solamente viene el fármaco de manera, digamos, concentrada, ¿no? Y hay que hacer la difusión. Entonces tenemos la adrenalina en solución para aerosol al 10% de adrenalina
1,25 de adrenalina o 2,25 de adrenalina, ¿no? Racémica. El fármaco, también se presenta en forma inhalatoria de 160, 200, 220, 250 miligramos. Entonces, la adrenalina se presenta en forma de ampollas, solución en aerosol, inhaladores también. De hecho, la adrenalina es un estimulante poderoso sobre los receptores tanto alfa como beta. Y es uno de los vasopresores más potentes que se conoce hoy en día. Doctor. Sí. Una preguntita, doctor. Diga. Dijo que debemos diluir la adrenalina. ¿En qué lo diluimos, doctor? En agua. Porque Solo agua. en solución salina es inestable. Es fácil, ¿no? Se agarra una jeringa de tuberculina, se carga 1/10 de adrenalina en la ampolla, y se hace un miligramo o 1 mililitro más 9 mililitros de agua. Acá también lo están poniendo en solución salina, ¿no? De suero fisiológico. Pero es más conveniente no utilizarlo porque es inestable. Ahora, las ampollas que venden ya están diluidas. La mayoría de veces es una dilución de 1 en 10.000. Ya está diluido, ¿no? Entonces, si uno quiere administrar, por ejemplo, por vía endovenosa, 10 microgramos por kilogramo de peso, eso significa 1/10 de mililitro por kilogramo de la solución 1 en 10.000 en la dilución. Eso se toma 1/10 o una décima de centímetro cúbico más 9 décimas de centímetro cúbico de suero fisiológico o agua, y queda diluido, listo para ser administrado, ¿no? Esa es la forma en que se administra. Hay otras formas, que puede ser por infusión continua, vía endovenosa, también, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esa forma para administrar la adrenalina. En ampollas de 1 miligramo por mililitro, en dilución 1 en 1000, acá está, debe ser 1 en 10.000, acá falta un 0. Entonces tenemos presentaciones en ampollas, en solución en aerosol, al 1.25 y 2.525% de adrenalina racémica, y en inhaladores que están presentes en cantidad de 160 miligramos o 200 miligramos en compresión, inclusive hasta 250, ¿no? Entonces, mucho depende de la forma que se va a administrar, pero están estandarizadas. Ahora, la adrenalina es un estimulante ciertamente poderoso, tanto alfa como beta, pero sin embargo tiene mayor acción sobre beta. Tiene mayor afinidad sobre beta. Entonces, por su mecanismo de acción, como mencionamos, a través de estos receptores. Alfa 1, beta 1, beta 2, pero con mayor afinidad para los receptores beta. Entre sus efectos, es un vasoconstrictor, ¿no? Y estimulante cardíaco. Inclusive a bajas dosis tiene un efecto vasodilatador. Es un potente broncodilatador y utilizado en los últimos meses del embarazo, sobre todo en trabajo de parto, inhibe las contracciones del útero. Entonces, eso es un tocolítico. A propósito de este efecto de la adrenalina, se sacó un fármaco como es la rotodrina, ¿no? Que es un agonista beta 1 y que, digamos, se lo utilizó en algún momento para inhibir el parto cuando era a destiempo, ¿no? Entonces, para permitir de que continuara el embarazo hasta que alcanzara la madurez necesaria.
Pero se ha visto que esto no es muy bueno porque pone en mayor riesgo a la madre y el producto. Entonces, muy poco ustedes van a escuchar sobre el uso de la rototrina como tocolítico, ¿no? O sea, los tocolíticos rompen, inhiben el trabajo de parto. Por otro lado, incrementa el metabolismo, aumenta el consumo de oxígeno en 20 a 30%, aumenta la glicemia, inhibe la secreción de insulina. Claro, esto debido, es parte del aumento de la glicemia, se debe, claro, a la inhibición de la insulina, o sea que no hay insulina y la glucosa no es captada a los tejidos. Y el otro es el incremento de la secreción de glucagón, ¿no? Y por otro lado, disminuye la captación de glucosa y estimula la gluconeogénesis, la nueva formación de glucosa, y que al final forma glucógeno y eso después es puesto a disposición la glucosa. Activa la lipasa y hay un aumento de la liberación de ácidos grasos que también son fuente de energía para las células del organismo. Dentro de los efectos adversos que se pueden describir está la inquietud, cefalalgia pulsátil, temblor, palpitaciones. Efectos adversos graves, la hipertensión, la taquicardia, las arritmias ventriculares. Esta hipertensión puede dar lugar a dentro de los efectos graves, que es extensión de sus efectos, y digamos, extensión de sus efectos es la hipertensión, la taquicardia, el estímulo a través a un nivel del corazón que puede llevar a arritmias ventriculares. Ese aumento de la presión puede dar lugar a hemorragia cerebral, sobre todo cuando se administra por vía endovenosa. Puede dar lugar también a dolor anginoso en arteriopatía coronaria. Claro, aquí el corazón necesita mayor irrigación, pero los vasos no le pueden dar. Y la adrenalina es un poderoso estimulante cardíaco, lo hace trabajar más, pero no le facilita el aporte de oxígeno, nutrientes, etc., ¿no? Y ahora reconozcamos que el corazón es uno de los órganos que, cuando pasa la sangre por él, extrae cerca del 70% de glucosa. Y si quiere más, entonces ya no tiene mucho que extraer de la sangre como glucosa hacia el músculo cardíaco. Y ahí es donde el músculo cardíaco sufre. Y tenemos el problema de angina y ese tipo de cosas. La administración por vía subcutánea en el adulto varía entre 0.3 a 0.5 miligramos, ¿no? Y se puede aplicar por vía endovenosa, bastante diluida, ¿no? O se administra de manera bien lenta. La mejor manera es por la vía subcutánea, ¿no? Eso, digamos, de manera ambulatoria, cuando un paciente está con problemas, por ejemplo, de una anafilaxia, puede ser. Claro que si se tiene práctica se puede utilizar la vía endovenosa, pero las diluciones hay que hacerlas con mucho mayor cuidado, ¿no? La vía endovenosa se utiliza para casos de anafilaxia, por ejemplo, asma severa, broncoespasmo severo. En cuanto a su absorción, biotransformación y secreción, no se puede administrar por vía oral porque se conjuga y con el ácido clorhídrico es rápidamente degradado, ¿no? Su absorción es rápida después de una inyección por vía intramuscular, por ejemplo, y se encuentra en pequeñas cantidades en la orina. ¿Y qué cosas se les aplica? Para casos de hipersensibilidad, sobre todo en anafilaxias, es el fármaco de emergencia. Pero claro, hay que tener cuidado en su uso, ¿no? Prolonga la acción de los anestésicos locales y ustedes habrán visto, ¿no? Silocaína con o sin epinefrina. Sus efectos en el corazón pueden ser de utilidad, por ejemplo, a restaurar el ritmo cardíaco en pacientes con paro por diversas causas. Sí, no sé si han visto esas películas, ¿no? Hay un paro
un paro, viene la ambulancia o los paramédicos, le clavan una jeringa en pleno corazón, o le hacen masajes y suele reaccionar. Entonces es parte de la resucitación, digamos, ¿no? Obviamente hay que estar entrenado para aplicar de esa manera la adrenalina, porque se puede aplicar de manera directa inclusive. También viene como agente hemostático en cremas, ¿no? Sobre todo en aquellas cremas para heridas que se les llaman napa. Cuando uno, digamos, toda la piel por una abrasión está expandida, ¿no? No sé, me parece que no hay mucho hoy en día, pero antes, cuando salíamos a jugar, uno se caía, ponía la palma en las manos y se corría, ¿no? Y toda la piel prácticamente no se levantaba, sino que era desprendida. Y entonces era una hemorragia que no salía como una venita, sino como una esponja, como que salía de la esponja, ¿no? Y eso es un poco más difícil de controlar. Entonces hay preparaciones, cremas, desinfectantes tópicos que están asociados con adrenalina o epinefrina. Y eso inhibe la hemorragia, ¿no? Ahora bien, cuando se da por vía parenteral, en la dilución que hemos mencionado, etcétera, indicado, por ejemplo, en caso de RCP, lo que hemos mencionado, fallo cardiovascular y hipotensión arterial sistémica, no tanto para esto. Hay que ser claros, cuando hay hipotensión arterial, hay que corregir volumen. Eso es lo primero. Frente a sospecha de hemorragia, claro, va a haber una hipotensión. Pero si yo sé que es debido a una disminución o pérdida de volumen, no se gana nada administrando adrenalina y al contrario, el caso se complica y le da un paro a la persona. Si es por pérdida de sangre, hay que reponer sangre, no queda, o hay que reponer volumen, aunque sea con fueros fisiológicos, si es que no se tuviera en ese momento, ¿no? Se debe monitorizar de manera continua la frecuencia cardíaca y la presión arterial, ¿no? Y vigilar también el lugar de la inyección. Efectos secundarios: hiperglicemia, ¿no? Taquicardia y elevación del ácido láctico, arritmias, ¿no? Ahora, si uno administra, por ejemplo, mucha adrenalina, lo que va a hacer es una vasoconstricción. Y eso sí puede dar lugar a complicaciones como isquemia, entre ellas isquemia vascular renal cuando se administra por dosis alta, hipertensión severa y hemorragia intracraneal, sobre todo cuando se administra en bolos a dosis altas. Aumenta la necesidad de oxígeno por el miocardio, porque se estimula, ¿no? Y es un paciente coronario, así hay problemas. Isquemia tisular y necrosis en el lugar de la inyección. La inyección debe ser, si es en vena, hay que cerciorarse que esté en vena y todavía se administra de manera lenta, porque si hay extravasación, lo que va a hacer es vasoconstricción. Entonces se cierran los vasos de esa zona y por lo mismo luego entra en necrosis, ¿no? Ahora bien, como mencionamos, estimula tanto los receptores alfa como beta adrenérgicos. A bajas dosis, vasodilatación sistémica y pulmonar. A dosis altas aumenta la presión arterial por estimulación directa del miocardio. Aumenta también la frecuencia cardíaca, hace vasoconstricción, aumenta el consumo de oxígeno, aumenta el flujo sanguíneo a músculo esquelético, cerebro, hígado, etc. Y disminuye a la zona espláncnica, sobre todo la función renal. La noradrenalina o levarterenol, que ese es otro nombre, noradrenalina o norepinefrina, es un mediador nervioso del sistema adrenérgico. Ahora bien, difiere de la adrenalina en que carece de un sustituto metilo en el grupo amino. Y la adrenalina hace la diferencia con esto, con la epinefrina, pero también le hace la diferencia en el sentido que es mucho menos potente. La adrenalina es 20 veces más potente que la noradrenalina.
Ahora bien, si consideramos a la catecolamina en médula suprarrenal, constituye el 10 al 20%. El resto de la médula suprarrenal, digamos, en su contenido puede llegar hasta un 97%, por ejemplo, en caso de feocromocitomas. En cuanto a las propiedades farmacológicas, es agonista potente a nivel de los receptores alfa y beta. A diferencia de la adrenalina, tiene mayor afinidad sobre los alfa que por los beta, ¿no? En cuanto a los efectos cardiovasculares, incrementa la presión sistólica y diastólica, la resistencia vascular periférica, ¿no? Por otro lado, también reduce por la vasoconstricción el flujo sanguíneo renal. También produce vasoconstricción en los vasos sanguíneos mesentéricos y, por lo tanto, disminuye el flujo plánico y hepático también, ¿no? Por vía oral tampoco se administra la noradrenalina, se absorbe mal en los sitios de inyección subcutánea. En la sólida es inactiva rápidamente por enzimas que la metilan y desaminan por oxidación, ¿no?, hacia la adrenalina. Claro que noradrenalina en cantidades muy menores de noradrenalina pueden dar lugar a que haya cantidades pequeñas en la orina. Ahora bien, en cuanto a la toxicidad y efectos adversos, claro, su principal efecto por el receptor alfa es un aumento de la resistencia y, por lo tanto, aumento de la presión. Las dosis altas pueden causar hipertensión grave. Cuando se administra la noradrenalina, se debe cuidar o hacer el control mediante la presión arterial. Aplicaciones para tratar el shock. Claro, es un shock que se caracteriza por un riego insuficiente de los tejidos. Entonces puede asociarse a hipotensión o presión arterial baja, ¿no? También como coadyuvante en el tratamiento del paro cardíaco. La otra catecolamina es la dopamina. La dopamina es ciertamente una catecolamina, pero actúa a través de sus propios receptores. Receptores D1, D2, D3. Ahora bien, es sobre todo un neurotransmisor de nivel central y es metabolizada tanto por la MAO como por la COM. Ahora bien, el clorhidrato de dopamina se administra solo por vía endovenosa. Hay toda su forma, no solo se administra por vía endovenosa, con un inicio de acción de 3 horas. Como mencionamos, la dopamina se administra solo por vía endovenosa. Se inicia un ritmo de goteo de 2 a 5 microgramos por kilogramo de peso por minuto, luego se incrementa gradualmente, ¿no? Y dependiendo del resultado que se tenga. Los efectos de la dopamina, como mencionamos, están mediados a través de los receptores D1, D2, pero también a través de beta 1, es una catecolamina. Ahora bien, a concentraciones bajas, la dopamina ocupa los receptores T1, en especial a nivel del lecho renal mesentérico coronario, y produce vasodilatación. ¿Eso qué implica? Que se favorece el flujo sanguíneo hacia los riñones. La administración endovenosa en soluciones con dosis bajas ocasiona incremento de la filtración glomerular, incremento del flujo sanguíneo renal y la excreción de sodio.
Por otro lado, ejerce un efecto inotrópico positivo sobre el miocardio, ya que actúa sobre los receptores adrenérgicos beta 1. Y también induce la liberación de noradrenalina de las terminaciones nerviosas. Y esto contribuye a su efecto sobre el corazón, ¿no? La dopamina, administrada periféricamente, no atraviesa la barrera hematoencefálica. ¿Qué reacciones adversas podemos encontrar? Náuseas, vómitos, taquicardia, dolor axinoso, arritmias cardíacas, dolor de angina, hipertensión. Dentro de las reacciones adversas y contraindicaciones, se observan náuseas, vómitos, taquicardia, dolor anginoso, arritmias por el efecto sobre el corazón, hipertensión, vasoconstricción periférica, sobre todo durante la administración intravenosa de la dopamina. La hipertensión se puede evitar si se utiliza menos cantidad, ¿no? Y sobre todo si el paciente ha recibido un inhibidor de la MAO. Sus principales problemas, ¿cómo les diríamos? Cefalalgia, necrosis esfacelo cuando la dopamina hace extravasación, gangrena en dedos de los pies, manos por administración prolongada. En realidad la dopamina se utiliza solo en 2 casos, ¿no? En caso de insuficiencia cardíaca congestiva grave, con pacientes con oliguria o resistencia vascular periférica baja o normal. Cuando tiene, y también se utiliza para la función renal. Y como favorece el flujo sanguíneo renal, entonces es útil en insuficiencia renal. Esas son las 2 aplicaciones que se tienen de la dopamina. Bien. Eso para señalar los tres fármacos, adrenalina, noradrenalina y la dopamina. Los podríamos considerar como agonistas inespecíficos, ¿no? Y ahora entramos a lo que vendrían a ser los agonistas alfa-adrenérgicos, que son más específicos, pero también tenemos los alfa inespecíficos, los alfa-1 específicos y los alfa-2 específicos. Pero esto vamos a continuar el día de mañana. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, disculpe. Sí. ¿Por qué en el caso de la atropina y también nos dijo en la adrenalina, cuando hay dosis bastante bajas, ocasiona el efecto incluso contrario al que tendría en dosis altas, ¿no? En el caso de la atropina, por ejemplo, nos dijo que principalmente tendría bradicardia, pero a dosis altas habría taquicardia. Y para el caso de la adrenalina, lo mismo, ¿no? Es vasoconstrictor, pero nos dijo que a dosis bajas podría tener efecto vasodilatador. ¿Por qué sucede eso? Por el efecto a nivel central. Por ejemplo, tenemos el alfa-2 presináptico, que sí es activado por la noradrenalina, pero inhibe la liberación de la noradrenalina. En buena cuenta, ahí lo que está sucediendo es que se está inhibiendo al simpático. Pero el fármaco en sí, la adrenalina a nivel periférico, está activando a los receptores de catecolaminas. Y ahí es donde se nota la acción. Estos son efectos que se llaman centrales, ¿no? Debido a la presencia de estos receptores que se tiene a ese nivel. Por eso a bajas concentraciones tienen, digamos, poca ligada sobre el receptor periférico, pero ya van teniendo efectos a nivel central. Y eso es un poco que se presenta, no con todos los fármacos, pero entre ellos la adrenalina puede presentar, ¿no? Pero al final predomina el efecto presor, ¿no? El aumento, eso sí predomina. Claro, ya, ahora se entiende. Gracias. Muy bien.
Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Continuamos con el día de mañana, en la mañana a las 7. ¿Listo? Muy bien, señores y señoritas, que tengan una buena tarde. Listo, doctor. Muchas Gracias. ¿Listo? buenas tardes.